Bueno, buen día a todos. Vengo a presentar en compañía de mi grupo la actividad número uno. Mi nombre es Giovanni Carvajal. La actividad número uno se trata sobre la presentación de la unidad del módulo. Bueno, lo siguiente, empezamos con la introducción a las bases de datos. ¿Qué son y para qué sirven? Una base de datos nos ayuda en nuestras aplicaciones mobile, web o de diferente tipo a mantener un control sobre la información y todos los datos todo el flujo de datos que maneja esa web o esa aplicación. Las bases de datos nos permiten modificar, extraer, almacenar, eliminar diferentes tablas o si se quiere solamente un dato o varios de ellos. ¿Por qué son tan importantes las bases de datos? Ya que estas nos ayudan a mantener un control y mantener una organización en nuestra aplicación, ya que sin ellas esto sería un completo descontrol de datos por todo lado. Eh, muchos, muchos también confunden una base de datos con Excel, la cual no es algo verídico, ya que Excel solamente es una hoja de cálculo. En cambio, la base de datos nos ayuda a organizar todas estas y si necesitamos podemos hacer filtros también para estas. Seguimos. ¿Cuáles son los componentes que utilizan las bases de datos? Listo, empezamos. El primero es el lenguaje de definición. El lenguaje de definición define las estructuras relacionales de los datos. O sea, nos dice si queremos, dependiendo del qué lenguaje vamos a usar, si queremos relacional o no relacional. Listo, seguimos con el lenguaje de control de datos. Este se encarga del control de la información. Permite especificar el tipo de estructura de los datos. Seguimos con lenguaje de manipulación de datos. Este componente, en este componente se usa SQL para poder crear el CRUD, el CRUD. ¿Qué es el CRUD? Es el crear, el, ¿cómo es? Crear, leer, subir o borrar datos. Esto es muy importante definirlo también al comienzo de un proyecto. Seguimos con el diccionario de datos. El diccionario de datos es bastante importante ya que es es uno de los que nos guarda de forma organizada todos los datos por medio de metadatos que son el nombre, el alias, el contenido y todo esto. Los objetivos son muy importantes ya que también esto se define al principio, ya que estos incluyen las tablas, las consultas, las restricciones que va a tener los datos, si los queremos relacionar, si lo queremos no relacionar, eh, cuántas tablas van a haber, si esa tabla se puede hacer un join con esa otra tabla, cosas así. Y el planificador es otro de los más importantes, ya que nos permite hacer puntos de restauración por si se realiza algo mal. Digamos, se realiza un wear sin un delay, sin un wear o algo así, se llega a borrar alguna tabla, alguna base sin querer. Entonces, los puntos de restauración en estos momentos son completamente importantes. Seguimos. Las funciones. Como decíamos, el diccionario de datos son todos los metadatos que contiene y nos ayuda a mantener organizada la información por medio de los metadatos. Listo, la integridad de los datos. Esta se refiere a la integridad y la confiabilidad de todos los datos para poder mantener un proceso de calidad y rendimiento en todos los procesos de búsqueda y todo lo que queramos hacer. También que no se nos filtren datos a la web o algo así, o que no se lleguen a cruzar datos. La recuperación de datos, como lo habíamos dicho, esto es muy importante tener backups
para poder recuperar, hacer la recuperación del sistema y poder ponerla en marcha lo más rápido posible. Y las actualizaciones, estas también son un problema porque estas son casi siempre las que nos producen fallas en el sistema, ya que cuando se lanza una actualización de la aplicación o una modificación, toca también tener en cuenta la recuperación de datos porque empieza a presentar fallas entre sí. La arquitectura. Bueno, la arquitectura. Empezamos con el nivel físico, que es el nivel más bajo de todos. Está a detalles de cómo se guarda, o sea, quiere decir sobre los servidores y todo esto, el almacenamiento, el nivel conceptual. Seguimos que el nivel conceptual es lo que hablamos antes, sobre definir la estructura, el tipo de base de datos, todos los atributos, los objetivos, todo lo que acordamos antes, que el CRUD, que si va a ser relacional o no relacional. Y el nivel externo es donde interactúan todos los usuarios, donde ellos colocan su contraseña y todo esto, y también actualizan datos y todas estas siguientes operaciones. Es al único nivel que tiene acceso a los usuarios. Seguimos con los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos, qué tipo de bases de datos existen? Existen las bases de datos relacionales, que son las que mantienen tablas, y las no relacionales. Las no relacionales son estructuras no definidas. En esta no existen las tablas. Como decir, en la base de datos relacional todo se divide en tablas. Digamos, si el país va por una tabla, diferentes cosas así se van a otras tablas, y ya después si queremos hacer una búsqueda lo hacemos por medio de joins o OSBs. Listo. ¿Qué tipos de aplicaciones hay? Está MongoDB, que es la base de datos no relacional más famosa. También está MySQL, que es una de las más usadas. SQL Server, que es la de Microsoft. También tenemos Postgres o MariaDB, que estas son bases de datos gratuitas, o Oracle, que también es la que maneja gran parte de Java. Bueno, siguen mis compañeros. Muchas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Fabián Amado. Para continuar con la presentación de mi compañero, procederé a explicar los procedimientos almacenados. ¿En qué consiste este procedimiento? Bueno, básicamente son segmentos de secuencia SQL que se guardan directamente en la base de datos. ¿Cuáles son las ventajas de esta actividad? Bueno, más eficiencia en cuanto a manejo de datos, en cuanto a la respuesta de las aplicaciones. También disminuye bastante el tráfico de datos al solo enviar atributos y datos en vez de secuencias directamente. Una de las desventajas es que si no se usa adecuadamente o si se usa una mayor o se guarda una mayor cantidad de procesos de almacenamiento, esto hará que el equipo o el CPU tenga un peor rendimiento al estar lleno. Bueno, en cuanto a la administración de una base de datos, contamos con el manejador de SQL, MySQL. Bueno, entonces como tal es un programa de código abierto, por lo cual posee un soporte extenso y una documentación bastante amplia. Las ventajas que contiene este manejador de base de datos son muchas en cuanto a la velocidad, ya que tiene buen soporte y constantemente está recibiendo actualizaciones por medio de la comunidad. Una facilidad de uso, bastante gente puede usar este manejador de base de datos, ya que es muy intuitivo.
maneja el SQL, que es el código más utilizado a nivel mundial en cuanto a manejo de base de datos, en cuanto a estructuración y como tal. Una capacidad bastante amplia en cuanto a conectividad también y seguridad. Este cuenta con multihilo, que son básicamente varios usuarios pueden conectarse a la vez y hacer sus funciones dentro de MySQL. Dentro de un DBA o un administrador de base de datos, bueno, consiste en muchas prácticas, inclusive en la inicialización del diseño de una base de datos hasta el fin o el mantenimiento de esta misma, así como también el asignar roles, alterar las bases de datos, modificarlas, dependiendo de las necesidades de la corporación, de la organización. Perdón. Bueno, en cuanto a la instalación, es muy fácil. Simplemente se descarga directamente desde la página oficial de MySQL. Una vez descargado, procedemos a instalarlo en nuestro sistema operativo. Este cuenta con amplia portabilidad desde Linux a otros sistemas operativos y como tal en Windows. Se aceptan las diferentes licencias y se procede a generar un usuario y una contraseña. Dentro de la configuración del servidor, MySQL lo hace automáticamente generándonos un archivo .ini, aunque también podemos modificarlo dependiendo de las necesidades del usuario. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Santiago Jaramillo. Vamos a continuar con el tema de administración del sistema MySQLite y vamos a ver el tema de las variables del sistema. Bueno, el sistema MySQL tiene unas variables. Estas las podemos encontrar cuando se arranca el servidor en la sección System Variables. Y bueno, cuando normalmente arrancamos el servidor, muchas de estas variables vienen con, digamos, ya configuradas, pero las variables las podemos configurar, digamos, para hacer o personalizar más cómo queremos que funcione el motor de bases de datos, como más a gusto de nosotros. Para configurar las variables del sistema, usamos el comando set. Lo que hacemos es que en una consola SQL, copiamos el comando set, el nombre de la variable y el valor que le queremos asignar a esta variable. Esa sería la forma de modificar las variables del sistema. Aquí tenemos algunas de las variables del sistema que podemos encontrar. Como dijimos anteriormente en la sección System Variables, tenemos el Auto Increment, que pues establece el valor de incremento automático de las columnas. Normalmente está en 1, pero como ya dijimos, se puede, a través del comando set, todo esto se puede modificar. Tenemos backlog, basedir, big-long chain, set, character set, character set database, entre otras variables. Aquí tenemos algunas, son muchas más, pero digamos que estas son como algunos ejemplos que tenemos. Vamos a ver qué es una estructura de diccionario de base de datos. Lo que hacen, o para qué nos sirve una estructura de diccionario de base de datos. Pues el diccionario de datos lo que contiene son metadatos de los datos de la base de datos, valga la redundancia. Entonces, ¿qué podemos saber con esto? Podemos saber, por ejemplo, el nombre de nuestras bases de datos, el nombre de nuestras tablas, tipos de nuestras columnas, qué tipos de datos está guardando cada columna, entre otra información. Entonces, tener un diccionario de base de datos nos ayuda, digamos, a conocer la estructura de nuestras bases de datos. Vamos a ver algunas herramientas para la administración de MySQL, perdón. Y normalmente tenemos dos herramientas principales, que va a ser a través de consola o a través de herramientas gráficas. Vamos, para el uso de consola, pues este sistema no es muy amigable y se tiene que uno conocer los comandos para poder gestionar bases de datos a través de consola. Por ejemplo, algunos comandos que podemos usar en consola es mi SQL, que lo que nos permite es justamente iniciar una consola MySQL. Tenemos MySQL admin,
Con este comando podemos crear, eliminar bases de datos. Hay comandos que también sirven para esto como el create o el delete, pero este comando MySQL nos puede servir para estas mismas acciones. Tenemos MySQL check, que lo que permite este comando es como optimizar o reparar bases de datos o tablas. ¿Mm? Tenemos MySQL dump, que nos permite crear copias de seguridad o respaldar nuestras bases de datos. Tenemos MySQL import, que nos permite, justamente después de haber creado una copia de seguridad, restaurar esta. Hay muchos otros comandos, muchísimos comandos para poder gestionar bases de datos desde consola, pero estos son algunos ejemplos. Tenemos las herramientas gráficas. En este caso vamos a hablar de Workbench. Es una herramienta gráfica, como ya dijimos, que permite administrar, digamos, de una forma más intuitiva, más fácil, una base de datos. Y a través de este sistema gráfico podemos diseñar, modelar bases de datos, ejecutar sentencias SQL, administrar bases de datos o eliminar, crear, reordenar, buscar, y nos permite hacer migraciones de bases de datos entre muchas otras opciones que tenemos disponibles a través de un sistema gráfico como Workbench. Algunas consideraciones de seguridad en cuanto a las bases de datos de MySQL. Pues SQL nos ofrece algunas opciones de seguridad, digamos, para que nuestros datos no estén expuestos y cualquier persona pueda ingresar a ellos, ya que pues son riesgos de seguridad que las bases de datos saben manejar muy bien. Y MySQL lo hace a través de cuentas de usuario. Entonces nos va a pedir siempre que nos loguemos si queremos acceder a los datos de una base de datos. Tenemos un usuario que esté autorizado para mirar esos datos. Si ya tenemos un usuario que está autorizado, también MySQL hace comprobaciones de autenticación, autorización y control de acceso. Esto lo hace cada vez que hacemos una sentencia SQL dentro de nuestras bases de datos. Entonces lo que hace es que mira que el usuario que está haciendo, X sentencia, si está autenticado, que esté autorizado para hacer esa sentencia y que esté registrado dentro del control de acceso. Una vez que pasan todos estos filtros, también se miran los privilegios que tienen, digamos, los usuarios conectados a la base de datos. Porque bueno, pues se puede estar conectado, pero no se puede tal vez hacer, puede que un usuario no tenga todos los privilegios. Entonces, lo que hace MySQL es que valida sus privilegios. Algunos pueden ser select, insert, update, index, delete, drop, after, create. Esto se traduce en que el motor de base de datos va a verificar si el usuario tiene permiso, por ejemplo, para borrar, si solo son permisos de lectura, si puede ordenar, si puede actualizar, si puede crear, y a esto se le llaman los privilegios. Entonces, si un usuario tiene los privilegios requeridos para hacer la acción que está haciendo, se le permite hacer; si no, pues no lo va a poder hacer. Son algunos sistemas de seguridad que nos ofrece MySQL, entre muchos adicionales. Estos son algunos ejemplos. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por su atención.